momento que nos permita estar aquí reunidos. Si te pueden poner de pie, vamos a pedir al Señor que Él tome control de todo. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde que nos permite estar aquí reunidos, Señor, para alabar tu santo nombre. Pedimos que tú seas el que tome control de todo, Señor. Que al entonar este himno, Señor, tú seas el único alabado y exaltado. Cuida a tu siervo también, que vaya a traer la meditación de esta tarde, Señor. Que tú le uses, Señor, y que sea de beneficio para nuestras almas, Señor. Y que tú seas el que nos siga instruyendo con tu palabra, Señor. Cuídanos el momento que salgamos de este lugar, Señor, y que no olvidemos tu palabra, Señor, sino que la pongamos en práctica en todo. Cuida a nuestros hermanos que vengan en camino y que tú nos sigas fortaleciendo en todo momento. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. El Señor es siempre fiel, Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie, Él volverá, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén, hermanos. Si me pueden sentar, vamos a dar tiempo a la meditación de esta tarde. Never leave your wife in bed without reaching.
Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos. Buenas tardes. Salmo número 31. Vamos a considerar el día de hoy del verso 1 hasta el verso 8. Salmo 31. ¿Lo encontró? Salmo 31. Este es un salmo un poco largo, tiene 24 versos. Así es que el día de hoy solamente vamos a considerar del verso 1 al verso 8. Tal vez lleguemos al verso 8. El tema tiene por título: Mi refugio es el Señor. Mi refugio es el Señor, aunque hay varios títulos que le pueden quedar. ¿Lo encontró? Quisiera explicarlo antes de leerlo, pero también quisiera leerlo antes de explicar el contexto. Así es que vamos a leer del verso 1 al verso 8 y después hacemos lo que les comenté. Dice así, ¿lo tienen? Dice así, del verso 1 al verso 8 nada más. Lo que David está haciendo ahí es exponer su confianza en Dios por algún peligro que él está pasando. Dice así el verso 1 al 8. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque pudimos reunirnos. Padre, nos ponemos en tus manos pidiéndote que uses tu palabra en nuestros corazones, que nos prepares, Señor, a que sepamos en quién podemos confiar, en dónde podemos acudir en aquellos momentos de aflicción que han llegado y que sin duda alguna seguirán llegando a causa de estar en este cuerpo y en este mundo caído. Pero gracias, Padre, por tu palabra, que nosotros podamos reaccionar con fe, así como lo hizo tu siervo David. Padre, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo únicamente. Amén. Este salmo es bastante largo, el Salmo 31. Este Salmo 31, si usted lo lee así, sin hacer una investigación, estos los salmos, aunque son cantos, y muchos de ellos expresan situaciones difíciles de David cuando él escribió, de los otros escritores, también nos llevan a ver cómo estos hombres pudieron confiar en Dios. Pero este Salmo 31 es tan profundo que inclusive Jesucristo citó un verso cuando estaba en la cruz. ¿Qué verso? Bueno, el verso 5 fue citado por Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y lo que Jesucristo estaba haciendo es exponer toda su confianza en que el Padre no lo iba a dejar. ¿Se acuerdan la última palabra que Cristo expresó en la cruz? ¿Cuál fue? Padre, en ti encomiendo mi espíritu, ¿no? Y el verso 5 lo tomó de ahí. De hecho, dijo David, de una manera profética: en tu mano encomiendo mi espíritu. No voy a leer todos los versos, pero hay otros hombres que usaron este Salmo 31 cuando estaban en un momento de necesidad. Jonás lo usó como 5 veces, el Salmo 31, varios versos. Hubo varios siervos que lo hicieron. Jeremías también usó el Salmo 31 para expresar su confianza en Dios en medio de la aflicción.
Bien, vamos entonces a tratar de entender por qué David se expresa así en el Salmo 31. Antes de venir al Salmo 31, yo creo que lo entendemos mejor cuando entendemos la historia del por qué David está aquí clamando. Recuerden que cada que leemos un salmo, casi siempre encontramos a David clamando, ¿cierto? Por alguna aflicción, por alguna confianza, pero en el Salmo 31 se piensa que la situación que David estaba pasando fue aquel caso cuando pecó contra Betsabé. No podemos afirmar que así sea, pero es muy probable, ¿ok? Hay mucha probabilidad de que David escribió el Salmo 31 en base a la aflicción que él estaba pasando por su pecado con Betsabé. Y hubo varias cosas que sucedieron cuando David pecó contra Betsabé. Para que tenga una idea, en ese pecado de David con Betsabé, sufrió un poquito de lo que pueden sufrir casi todos los cristianos, ¿no? Esa angustia que se siente cuando hemos pecado por alguna razón. Por ejemplo, miren, David, en primer lugar, él se sentía culpable. Se sentía tan culpable por ese pecado cuando fue confrontado por Natán y desde antes, que él dice que su alma y su cuerpo mismo se habían enfermado. No solamente estaba sufriendo David eso en su cuerpo, sino que ahora, como juicio de ese pecado, la familia de David se había levantado en su contra, un hijo de él llamado Absalón, que quería matarle, no solamente a él, sino a toda la familia en realidad. No solamente eso David estaba sufriendo, sino que los amigos más cercanos que pudo tener David, ahora se habían vuelto en su contra. Un amigo muy cercano que David tuvo era un consejero de él. Su nombre era Aitofel. Que por cierto, Aitofel era el padre del papá de Betsabé. Así es que Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y parece que Aitofel no había olvidado ese pecado de David. Y cuando Absalón se rebela contra David, Aitofel se va con Absalón. No solamente Aitofel, muchos otros consejeros de David la abandonaron. Bueno, David cayó en una depresión tan grande y un problema tan grande que cuando él huye de Israel para salvar la vida de él, de la familia, del pueblo que le seguía, los hombres que todavía le guardaban rencor, algunos descendientes de Saúl, aprovecharon para culparlo de pecados que David nunca cometió. Usted ha visto que cuando alguien ya está en el suelo, hay un dicho que tenemos, ¿no? Que se dice, hay que hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, ya David estaba tan afligido que aún le pusieron pecados que él no había cometido. En fin, pero David también sabía algo. David sabía que si había un lugar donde él podía refugiarse, porque necesitaba refugio, cierto o no, cuando sentimos que esa persecución o no sé, ese dolor, no, es una realidad que necesitamos un refugio, ¿no? Necesitamos, pues, un lugar donde podamos escaparnos un rato de toda esa aflicción, y David sabía dónde acudir. Pero entonces, si conocemos la historia, ahora, solamente para tenerlo más en mente antes de leer el Salmo 31, vaya conmigo, no pierda el Salmo 31, pero vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10, por favor. Veamos cómo comenzó todo este asunto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Ahora, antes de comenzar a leer, antes de que usted diga, ay, parece que esto va a estar aburrido, ¿no? Historia bíblica. Déjeme decirle que todos nosotros, tarde o temprano, nos vamos a encontrar en problemas, o ya nos hemos encontrado en problemas por algún evento de la vida, ¿ok? Puede ser por nuestros propios pecados. ¿Quién no peca todavía? Puede ser
por alguna prueba que Dios permite que llegue a nuestra vida y podemos estar en aflicción. O puede ser por calumnias, ¿ok? Por algo que tú no has cometido. Sea cual sea el caso, tarde o temprano todos vamos a estar necesitados de un refugio. Este salmo me enseña que hay un lugar donde yo puedo acudir. No porque sea yo merecedor, ¿ok? Sino porque Jesucristo me da acceso a refugiarme del Padre. Esa es la única razón. David sabía que no era digno, pero él sabía que aún así se podía acercar a Dios buscando refugio. Así es que, ¿cómo comenzó todo este problema de David? Bueno, creemos que el problema pudo haber sido este. Todo empezó allí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10 al 13, ¿lo tiene? Dice el capítulo 12 en el verso 10. No voy a leer todo, pero en el verso 10 dice así. Esta fue la consecuencia del pecado de David contra Betsabé, dice, por lo cual ahora, dice, le dijo el profeta, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, cuando yo leo el Salmo 31, lo que puedo ver ahí, así en forma general, es lo misericordioso que es Dios. O sea, todo el mal que hizo David, y aún así Dios le perdonó la vida a David. ¿Merecía David morir, sí o no? Sí, ¿qué dice la ley acerca de un hombre que se allega a una mujer casada? Igual que cuando una mujer se llega a un hombre casado, ¿no? Sí, merece la muerte. David merecía la muerte. ¿Y por qué Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, ¿no? Y esa frase remitido, ¿no? Habla de la remisión de pecado, solamente por una razón. Es que David era un hombre de fe. David había confiado en Dios. Y la muerte de Jesucristo, que iba a ser futura, también aplica para David. Esa era la única razón. Y Dios le perdonó. Y cuidado, porque nosotros podríamos pensar, oh, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que perdona a sus hijos cuando pecan. Entonces, no hay tanto problema en pecar. De todas maneras, Dios es tan bueno que siempre perdona a sus hijos. ¿Podríamos pensar así? Podríamos pensar, pero no nos conviene pensar así, porque ciertamente Dios sí perdonó a David, ¿ok? Pero las consecuencias que sufrió David, todas ellas bien se pueden reflejar en el Salmo 31. ¿Y cuáles consecuencias? Ahí le va. Número 1, David perdió a su hijo. Dios dijo que su hijo iba a morir. ¿Qué otras consecuencias? Su hijo se levantó, su hijo Absalón, el hijo amado de David, se levantó contra él para quitarle el reino y para quitarle la vida. Los consejeros más cercanos, los amigos más cercanos de David, se volvieron contra él. Sus enemigos más le cargaron la mano, ¿ok? En fin, su cuerpo mismo se sintió afligido durante todo ese tiempo a causa del pecado que David estaba sufriendo. Miren, leamos por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 4 al 6. Segundo libro de Samuel, ahora en el capítulo 15, verso 4. ¿Lo encontró? Capítulo 15, verso 4, continúa la historia, ¿no? Dice el verso 4. Y decía Absalón era el hijo de David. Mira, David amaba a su hijo Absalón, ¿eh? O sea, ¿cuánto amaba David a Absalón? Que cuando Absalón murió, David se dolió demasiado, ¿no? Y David decía que él hubiera preferido morir en lugar de Absalón. Verso 4 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí
todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia. ¿Saben qué hizo Absalón? Para quitar, quitar a su padre y quedarse con el reino. Esto era parte del juicio de Dios contra David por su pecado. Pero Absalón fue culpable de todo esto, ¿ok? Absalón empezó a ganarse el corazón del pueblo y a volver el pueblo contra David. Por eso Absalón dijo estas palabras, dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, no? O sea, yo sí les haría justicia, no como mi padre que vienen a él y no les resuelve nada, no, yo sí lo haría, ¿no? Esas más o menos son las palabras, dice, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia, ¿no? Así como los candidatos a algún puesto, ¿no? Si votaran por mí, sus problemas se solucionarían, ¿no? ¿Cuál es la intención de esto? Ganarse el corazón del pueblo, ¿no? Y una vez que ya llegas a la posición, te das cuenta que no se puede. No solamente se olvidan, es que no pueden hacer nada, ¿ok? Es una mentira, no pueden. Verso 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y le tomaba y lo besaba, ¿no? Así hacía Absalón, ¿no? Yo sí los trato bien, ¿ok? No como mi padre, ¿no? Yo sí los quiero. Era una forma de ganarse el pueblo, ¿ok? Dice el verso 6, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. ¿A quién estaba perjudicando con esto? Pues a David, por supuesto, ¿ok? Absalón quería matarle y David tenía miedo por él y por la familia del pueblo. David se dio cuenta de esto, ¿ok? Ya un poco tarde, ya cuando David se dio cuenta, ya Absalón tenía el corazón del pueblo, ¿no? Y ahí en el verso 13 y en el verso 14 leemos, verso 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. No todos, pero sí la mayoría, ¿ok? Dice en el verso 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, en pocas palabras, que nos alcance y nos mate, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Esto fue el hijo de Absalón, pero no el hijo de Absalón solamente se rebeló contra David, sino aquellos que estuvieron cerca de David y que eran sus consejeros, sus principales, los que comían con él a la mesa, o sea, los que le ayudaban, sus fuertes, bueno, también ellos la abandonaron. Dice ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 15, en el verso 30. Y esto fue una gran aflicción, todo esto estaba sufriendo David. Por eso creemos que escribió el Salmo 31. Dice entonces segundo de Samuel 15:30, les dije, ¿verdad? ¿Lo tiene? Dice así el verso 30. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. O sea, Israel dejó su trono y él salió huyendo, ¿no? Con su familia y con los pocos que le siguieron, dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzo, ¿no? Una señal de su aflicción. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel, o sea, Aitofel era de sus principales, o sea, el más querido, ¿no? En quien se apoyaba David cuando quería recibir un consejo, porque la Biblia dice que en aquellos tiempos pedir consejo a Aitofel era como consultar la palabra de Dios, ¿no? Dice, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y dice segundo el libro de Samuel 16:20, ahora en el capítulo 16, en el verso 20, nos cuenta la importancia que tenía Aitofel para David. Dice el verso 20, ¿lo tienen? Dice así, entonces dijo Absalón a Aitofel, dice, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y dice el verso 23, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios
Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como a Absalón, ¿no? ¿Y saben ustedes cuál fue el consejo que dio Aitofel a Absalón? Su consejo fue: Absalón, toma todas las concubinas que dejó David, dice, y allégate a ellos en el terrado de la casa para que todo el pueblo te vea. Y así le quitarás poder a David. Ese fue un consejo terrible, ¿ok? Pero David lo estaba sufriendo. De hecho, en el Salmo 41, en el verso 9, si quiere ir conmigo, creemos que ese salmo también David lo expresó a causa de Aitofel. Dice Salmo 41, aunque también ese salmo es profético y Cristo lo citó a causa de Judas, ¿no? Salmo 41, en el verso 9, por ejemplo. ¿Lo tiene? Dijo David en el Salmo 41, en el verso 9. Espero que todos lo tengan. Y leemos esto para que vea que sí, David realmente no solamente sufría físicamente, emocionalmente estaba sufriendo, dice. Dijo David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. Y saben ustedes, nosotros luego hablamos del sufrimiento físico. Sí es terrible el sufrimiento físico, ¿cierto? Sí se duele. Pero hermanos, el sufrimiento emocional es también terrible, ¿ok? Cuando se ha, en el caso de David, cuando aquellos a que él amaba ahora ya están en su contra, ¿no? Dice segundo libro de Samuel 15:12, creo que sí lo leímos. Bueno, este fue el caso de Aitofel. ¿Cómo estaba David? Su hijo se levanta contra él, ha perdido al pueblo, la mayor parte, ha perdido el consejo de los principales, salió con unos cuantos y la familia de Israel, salió descalzo llorando, y ahora sus enemigos también aprovechan para calumniarle de cosas que él ni siquiera había hecho, ¿no? Como ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 16, vaya conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5 y el verso 8. ¿Lo encontró? Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5 al verso 8. Dice así, misma historia de David, ¿ok? Que va huyendo y que ahora todos están contra él, ¿no? Ahora sí que, como decimos, están haciendo leña del árbol que ha caído, dice. Verso 5 dice: y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, ¿no? Y ustedes saben quién son ellos para David, ¿no? El cual se llamaba Simei, hijo de Gera, dice, y salía maldiciendo. ¿Y cuál era su maldición? Dice, y arrojando piedras contra David. Ahora sí se atrevía, ¿no? Y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, dice, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y aunque David sí era en parte culpable de eso, había cosas de las que David no era culpable, ¿ok? De la sangre de Saúl, bueno, Dios fue el que le cedió el trono, ¿ok? Y no fue David el que mató a Saúl. Así es que no, realmente eran calumnias. Bueno, ya entendiendo todo esto, podemos saber un poquito o entender un poquito mejor por qué en el Salmo 31, ahora se llama el Salmo 31, otra vez, David está diciendo: Señor, aunque no lo merezco, yo confío en ti. O como dice ahí en el verso 9, lea conmigo el Salmo 31, verso 9 ahora. Aunque David no lo merece, él dice: Señor, pero tú eres misericordioso, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Jehová, dice, porque estoy en angustia, dice. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ven cómo David no está sufriendo solamente físicamente, es su alma, dice, su cuerpo mismo. Y dice en el verso 11, dice: de todos mis enemigos soy objeto
de oprobio, dice, y de mis vecinos mucho más, o sea, los más cercanos, ¿no? O sea, y eso es lo que le dolía a David, y es que sí, eso sí duele, ¿ok? Cuando los más allegados a ti, son los que te están, zahiriendo, no sé, y aunque seas culpable, no importa, ¿eh? Es terrible, es difícil cuando los que están lejos te dicen, eres pecador, y sí es, aunque sea verdad, pero se siente más cuando te lo dicen los que están cerca, ¿no? Eres pecador. Dice, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, dice, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, o sea, ya nadie apreciaba a David. He venido a ser como un vaso quebrado, dice, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, y David era un hombre, él tenía miedo también. Mientras consultan juntos contra mí. Y sí, hermanos, todo el consejo que se reunía era para ver cómo matar a David. E idean quitarme la vida, dice. Y David, del verso 14 en adelante, él dice, pero todo esto que estoy pasando, yo lo voy a poner en manos de Dios, dice. Verso 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Sí, es que aunque David había pecado, él se arrepintió, por supuesto, por temor a Dios. Dice, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. O sea, David, desde Dios sí ayudó a David, y ahora David se encuentra dando gloria a Dios porque le sacó a triunfo, dice, verso 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, y luego se dirige al pueblo, ¿no? Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Si se dieron cuenta, David comienza el salmo confiando en Dios, después describe su angustia, después encomienda a Jehová esa angustia, y al final termina dando gloria a Dios porque ya le sacó de esa aflicción, ¿no? Y por eso estamos aquí. Nosotros, de alguna manera, vamos a tener que pasar problemas también. ¿Qué vamos a hacer? David dice, confíen en Dios. Ahora es válido, ¿ok? Somos seres humanos. En la oración nosotros podemos decirle a Dios, estoy sufriendo. Esta es mi angustia, ¿no? Y después podemos hacer igual que David. Señor, todo esto que estoy pasando, al final de cuentas lo pongo en tus manos. Y llegará el momento en que Dios nos sacará de ese asunto, ¿no? Seguramente nos va a sacar. O, a menos que nosotros estemos clamando a un Dios que no pueda ayudar. Ahora, qué terrible sería que nos reuniéramos aquí esperando a que nos ayude un Dios que no nos pueda ayudar. ¿Eso es cierto acaso? Yo estoy aquí porque confío en un Dios que sí nos puede ayudar. David estaba confiando en un Dios que sí le podía ayudar, aunque David sabía que no era digno de ser ayudado. Y por otra parte, David sabía que era por los méritos de la justicia de Dios. Por eso en el Salmo verso 1, si leemos, dice así, ¿lo tiene ahí Salmo verso 1? Lea conmigo el Salmo capítulo 31 en el verso 1. Cuando el hombre que ha pecado o el hombre que se siente en aflicción, aunque no haya pecado, puede acercarse a Dios solamente por una razón, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, o dicho de otra manera, no porque lo merezcamos, sino porque hay alguien que murió por nosotros, y ese alguien es el que nos da la entrada con libertad al Padre. Eso es lo que David quiso decir en el verso 1, dice así, Salmo 31, verso 1, dice, en ti, oh Jehová,
he confiado, no sea yo confundido jamás. O sea, en primer lugar, David no siente vergüenza en acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque David sabe que Dios no le va a fallar. A ver, ¿usted siente vergüenza de acercarse a Dios por alguna necesidad? Porque déjeme decirle que algunos sienten vergüenza de acercarse a Dios, ¿ok? A veces hay una necesidad terrible y los hombres no quieren clamar a Dios para que les ayude. ¿Por qué? Bueno, la razón es fácil. Porque no se confía en Dios. Van a decir que clamé a Dios. Me van a mirar. Y cuando vean que Dios no me ayudó, me van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Pasa esto, sí o no? Sí, y muchos hombres prefieren mejor confiar en otra cosa que no es Dios. Pero no David, ¿ok? David dice, y no sea yo confundido jamás. La palabra confundido ahí también significa avergonzado. Líbrame, después dice, en tu justicia. Y ven que David no dice, líbrame en mi justicia. ¿Y por qué? Bueno, porque David sabe que parte de esa aflicción es por su pecado. Y David sabe que él personalmente no tiene algo bueno con que presentarse delante de Dios. Así es que le dice Dios que sea en tu justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, hay dos tipos de justicia, ¿ok? Una justicia que condena. Sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es justo. ¿Y qué merece el hombre pecador? La muerte. ¿Eso es ser justo, sí o no? Sí. De hecho, Dios dijo a Adán y Eva ya en el jardín de Edén, ¿se acuerdan lo que les dijo Dios? Mas del árbol de la vida, de la ciencia del bien, no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Adán y Eva pecaron, ¿qué merecían? ¿Era Dios justo haciendo eso, sí o no? Sí, por supuesto. Ezequiel 18:4 dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así es que David le está diciendo a Dios, Señor, líbrame en tu justicia. Ahora, ¿a qué justicia está apelando David? Bueno, David está apelando a la justicia de Dios, a la justicia no que condena, sino la justicia que perdona, que salva. Es decir, David tiene fe en Dios y sabe que esa fe en Dios, o por la fe en Dios, Dios le puede perdonar sin que David lo merezca. De hecho, de eso habla habla Pablo en Romanos capítulo 1, en el verso 17, por ejemplo, si te da tiempo buscarlo, pero Romanos 1:17 dice así, lo voy a leer, Romanos 1:17, habla de la salvación no por obras, sino por el evangelio de Cristo. Dice así, Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá, dice. O también en otra parte también Pablo habla sobre la fe de David, ¿se acuerdan? David, donde se dice que David fue perdonado no por lo que él haya hecho. David fue perdonado sin merecerlo, únicamente por haber puesto la confianza en Dios únicamente. Así es que David lo que está diciendo es, Señor, ayúdame, no porque yo lo merezca, ayúdame, Señor. Aunque la muerte de Cristo era futura, David sabía que todos aquellos que confiaran en Dios podían ser perdonados gratuitamente, sin merecerlo, como lo somos usted y yo. Usted y yo, como somos pecadores, lo que merecemos es la muerte, la condenación. Dios sería justo haciéndolo. Pero por haber puesto la confianza en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, lo que hace Dios es que nos da la justicia de Cristo. Y por la justicia de Cristo es que nosotros alcanzamos salvación. Nosotros no merecemos salvación. Es únicamente por la justicia de Cristo puesta en nosotros y en nuestros pecados puestos en Jesucristo. De hecho, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de Martín Lutero? A ver, ¿cuántos han oído hablar de Martín Lutero?
Sí, no, muchos no han escuchado. Martín Lutero existió allá en el siglo XVI, fue un monje alemán, por cierto, ¿ok? Fue parte de la reforma para el catolicismo. Bueno, Martín Lutero, en una ocasión, él se dio a hacer un estudio, obviamente pienso que mucho más profundo que nosotros, verso por verso, de todos los salmos, verso por verso. Y cuando llegó al Salmo 31, verso 1, dice la historia que Martín Lutero no podía entender el Salmo 31, verso 1, donde David dice, líbrame en tu justicia, porque Lutero entendía que cuando David le dijo a Dios, líbrame en tu justicia, lo que merecía David era la muerte. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios era de que si David es un pecador, lo que merece es la muerte. Y dice que eso por mucho tiempo mantuvo a Lutero pues preocupado, ¿no? Pues no entendía cómo David podía ser ayudado sino siendo inmerecedor. Hasta que llegó a Romanos capítulo 1 en el verso 17, ¿no? Donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O dicho de otra manera, todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados en la cruz, todo aquel que tiene esta fe vivirá. Y ahí fue cuando Lutero dijo, ya entendí lo que David está diciendo, Señor, por la confianza que tengo en ti, por tu promesa de que salvarás a todos aquellos que confían en ti, por esa justicia es que te digo, sálvame. Y es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Cuando usted peca y yo peco, ¿qué le decimos a Dios? Señor, perdóname porque lo merezco. No, lo que hacemos es, Señor, perdóname, he pecado contra ti, pero yo sé que la muerte de Jesucristo en la cruz todavía me limpia de mis pecados. Eso es lo que hacemos nosotros también, y eso es lo que David estaba haciendo. Por eso nosotros todavía podemos tener esa misma oportunidad de acercarnos confiadamente a Dios cuando estamos en cualquier circunstancia difícil, aunque nos sintamos indignos. Como dice Hebreos capítulo 4 en el verso 14 a 16. Te hago una pregunta. Cuando estás sufriendo porque has pecado contra Dios, ¿acaso no te sientes indigno? ¿Sí o no? Sí, es más, a veces ni queremos expresar a Dios nuestro pecado porque sentimos que Dios nos va a ver como hipócritas, ¿no? Como no merecedores. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4 en el verso 14 al 16. Hebreos 4, verso 14 al 16. Que nosotros podemos acercarnos a Dios no por lo que somos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Dice así Hebreos 4:14, dice, si lo tiene vamos a leerlo, dice así, por tanto dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente o libremente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, nosotros siempre estaremos necesitados de Dios, por la razón que sea, ¿ok? Como mencioné, por un pecado personal, por una prueba, por la calumnia de los demás. Pero qué terrible sería que necesitando un refugio, no tuviéramos un refugio. Pero nosotros tenemos esta ventaja, que nosotros sí tenemos un lugar donde acercarnos. ¿Y cuántas veces hemos salido victoriosos y adelante? Precisamente porque nos acercamos a ese refugio que no merecíamos, pero que por Cristo pudimos hacerlo, y es que todavía estamos de pie. O a ver, ¿quién en este lugar no ha pecado? ¿Y por qué estás de pie? ¿Y por qué te sientes confiado todavía? ¿Y por qué te sientes limpio? ¿O te puedes sentir limpio? Bueno, yo le aseguro esto. Si en este lugar hay alguien que ha pecado, y no importa qué tan terrible has pecado, pero si has venido con arrepentimiento y has venido al refugio
¿ok? Que es Cristo, y con sinceridad le has pedido que te perdone, puedes estar seguro que te ha perdonado y puedes sentirte limpio y puedes sentirte gozoso. Aclaro, no porque lo merezcas, ¿ok? No porque lo merezca yo, sino por la obra de Cristo en la cruz, por su justicia. Eso se llama justicia imputada, es por la muerte de Cristo en la cruz. Eso es precisamente lo que está cantando David. Él está cantando y está contando cómo él, por su confianza en Dios, fue sacado adelante a pesar de ese sufrimiento a causa de su pecado. Por eso ahí en el Salmo 31, regresamos tantito, Salmo 31, en el verso 2, David puede mirar a Dios como su roca, y sabemos que Cristo es la roca también. David puede ver a Dios como esa ciudad de fortaleza, dice el verso 2, ¿lo tiene? Dijo David, inclina tu oído, dice, líbrame pronto, sé tú mi roca y fortaleza para salvarme, ¿no? Miren, nosotros a veces, por ser cristianos, pensamos, y eso es incorrecto, pensamos que por ser cristianos ya no tenemos que mostrarnos como personas que son débiles, ¿no? Y a veces queremos aparentar que somos fuertes. David no hacía eso. Usted puede leerlo cómo se expresa David. Él dice, tengo miedo, él dice, siento que me quieren quitar la vida. Él dice, estoy temblando, estoy sufriendo, estoy aterrorizado. Pero también David dice, pero tengo una roca donde sostenerme. Y eso es lo que miraba David en Dios. Aunque él temblaba, David podía pararse sobre la roca que no tiembla, ¿no? Y nosotros también, nosotros podemos temblar, pero hay una roca que no tiembla en la cual podemos nosotros ponernos de pie. Y eso es Jesucristo, ¿no? Y sí, de hecho Jesucristo dijo que era la roca, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En una ocasión estaba con sus discípulos y preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y después a Pedro le dijo a Pedro, de cierto te digo que sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, ¿no? Y estaba hablando de él mismo, Jesucristo es la roca, ¿no? Y en Mateo 28:20, ¿no? Lo que le dijo a sus discípulos que habían creído en él como despedida, ¿no? Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas promesas las tenemos de Dios y por eso nosotros podemos acercarnos a Dios. David dijo así, inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca y fortaleza para salvarme. Y en el verso 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y encaminarás. Y David mira a Dios como una roca y un castillo. ¿Y por qué una roca? Bueno, porque por la fortaleza que representa una roca, por lo seguro que es una roca, por lo inamovible que es una roca, y como un castillo, y la palabra castillo ahí, o ciudad, habla de una ciudadela. En una ciudad o en un castillo, el lugar más seguro que había era lo que se llamaba una ciudadela. ¿Y qué era una ciudadela? Era el último lugar de defensa, donde estaban las mejores armas, ¿no? Y David dice así, para mí Dios es como una ciudadela, o sea, el mejor lugar de defensa. Y en el verso 4 David dice, sácame de la red que me han escondido, que han escondido para mí, dice, pues tú eres mi refugio. Si notan, todo lo que David está diciendo en este salmo es, Señor, tú eres mi refugio. Señor, si necesito escapar, en ti me puedo esconder. Y dice en el verso 5, en tu mando encomiendo mi espíritu, ¿no? Y esto habla de la seguridad que tenía David en confiar su alma a Dios, ¿no? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, ¿no? Y usa la palabra redimido, que sabemos que habla de un rescate. David sabía que Dios le había perdonado y que estaba seguro en Dios. David sabía que él pertenecía a Dios. Y en el verso 6, y ya es mucho hasta donde llegamos, pero David lo que dice en el verso 6 es que él no está a favor de aquellos que confían en otra cosa que no sea Dios. ¿Usted sabe que es fácil confiar en otra cosa que no es Dios? Cuando estamos en problemas, por la razón que sea,
siempre nosotros tenemos una lucha. ¿Confío en Dios o confío en mi fuerza? Y aún los cristianos muchas veces terminan confiando en su fuerza. Esto es terrible, ¿ok? Después de todo lo que estamos leyendo, ningún cristiano debería confiar en otra cosa que no sea Dios. Y mira que cualquier cosa que no sea Dios, no te puede ayudar. ¿Y qué otra cosa puede ser que no sea Dios? Tu salud, tu dinero, tu trabajo, tu amigo más cercano, tu vecino, no sé, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Cualquier otra cosa en que quieras apoyarte que no sea Dios, dice David, que son vanidades ilusorias. Ahí te va. Si usted ya no lo entiende, ya no hay más, ¿ok? Cuando estés necesitado, cuando tengas que tomar una decisión, si confías en cualquier cosa que no es Dios, son vanidades ilusorias, son cosas vacías, ¿ok? Estás soñando si crees que eso te puede ayudar. David dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. O sea, David no está de acuerdo con confiar en otra cosa que no es Dios. Mas yo, dice, en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Solamente hasta ahí. ¿Por qué nosotros estamos en un lugar como este y dedicamos un tiempo a la oración? Bueno, Dios espera que sea porque realmente confiamos en Él. Dios espera que lo hagamos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Por eso venimos. Nosotros esperamos, ojalá que ninguno de nosotros lleguemos a este lugar pensando que tenemos algún mérito para ser ayudados. No, es por los méritos de Jesucristo. Pero también que ninguno deje de venir porque se sienta indigno. No, qué bien si nos sentimos indignos, no importa. Cristo nos hace dignos. Por eso murió en la cruz por nosotros. Y sin duda alguna, nunca dejaremos de necesitar a Dios. Siempre necesitaremos un lugar de refugio. Bienaventurados aquellos que tienen a Dios por refugio. En nuestro caso, a Jesucristo por refugio. Vamos a dar gracias al Señor y que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él. Y no hemos terminado el Salmo 31, pero por el día de hoy, hasta ahí nada más. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a dar tiempo a la oración. Y vamos a orar así como lo hacía David, confiando en su justicia, aunque nosotros no somos merecedores, pero también confiando en que Dios no nos va a avergonzar. Él nos va a ayudar como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y por eso venimos a este lugar a orar juntos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque al leer este Salmo 31 nosotros recordamos una vez más que cuando necesitemos, Señor, un lugar para escondernos, es solamente en ti. Padre, también gracias porque recordamos que aunque nos sentimos no merecedores, somos merecedores o dignos únicamente por la fe en Jesucristo. También, Padre, porque sabemos que tú nunca has fallado de ayudar a aquellos que han venido a ti. Padre, gracias porque sabemos que nunca seremos avergonzados. También, Padre, muchísimas gracias porque hasta hoy en día tú nos has ayudado, nunca nos has dejado solos y gracias por este gran privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos y únicamente por los méritos de Jesucristo. Padre, por favor, que de aquí en adelante nosotros queramos siempre confiar en ti. Guárdanos de confiar en otra cosa que no seas tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a venir a un tiempo de oración. Solamente